Hay momentos en nuestra vida cuando podemos sentir que el mundo se vuelve contra uno. Y dentro de este marco, lo más difícil es aprender a enfrentar las traiciones. La traición es un arma que solamente está en las manos de los que amamos. Un enemigo no tiene esa arma, porque solo un amigo nos puede traicionar. La traición es un motín, es una violación de una confianza, un crimen cometido por alguien cercano y querido. Cada uno de nosotros en un momento de nuestra vida podemos recordar lo que es sentirse traicionados en algún momento. Y dentro de esto, ¿qué fue lo más doloroso que pudimos haber pasado? Hay un ejemplo en la Escritura que nos muestra qué hacer y que nos muestra la actitud que Él tomó, nuestro Señor Jesucristo. Allá en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 47 en adelante, dice la Escritura: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Este pasaje de la Escritura nos muestra precisamente eso. En un momento dado todos se volvieron contra Jesús, pero principalmente una de las situaciones y circunstancias que vale la pena analizar es la traición no solamente de Judas, sino una manera también la traición de todos los discípulos, porque al momento en que todo esto ocurrió, dice ahí, acabé leyendo, que entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Dónde estaban aquellos que decían que morirían incluso por él? ¿Dónde estaban aquellos que juraron que su lealtad sería puesta a prueba y que ellos superarían esa prueba? Enfrentar la conducta de alguien es comprender la causa de ella. Todos en algún momento fallamos, todos en algún momento nos equivocamos, y vale la pena tomar en consideración que muchas de las ocasiones ni siquiera conscientemente sabemos nuestras actitudes o sabemos lo que hacemos. Mientras odiamos a nuestro enemigo, un prisionero está en una celda, pero cuando tratamos de comprender y liberar a nuestro enemigo del odio, entonces queda libre el prisionero. Y lo más increíble es que el prisionero somos cada uno de nosotros. Tal vez por eso nuestro Señor habló acerca de esta situación cuando ahí en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48, Él
nos enseña lo siguiente. Dice Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto es algo que va contra la corriente humana, esto es algo que va en contra de las costumbres, de las tradiciones y de todo aquello que tal vez nos han enseñado. Debemos mantener el equilibrio en un mundo torcido. ¿Cómo lo hacemos? Una de las formas o algunas formas son, miremos a las montañas, pensemos en el hogar, pensemos en nuestros hijos, pero sobre todo, pensemos en Dios. Pensemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Pensemos que Dios está finalmente a un lado de aquellos que lo buscan, de aquellos que lo aman. Sin embargo, no deja de ser importante para nosotros cómo poder superar el dolor de la traición. La traición es una burda violación de la confianza y puede ser una de las formas más devastadoras de dolor causada a un ser humano. El sufrimiento de la traición a menudo se engrandece por la sensación de vulnerabilidad y exposición. Para muchos, el dolor de la traición es peor que la violencia física, el engaño o el perjuicio. La traición destruye la base de la confianza. David no fue ajeno a la traición. El rey David por eso escribió en el Salmo 55, versículo 12 al 14, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Cuanto más estrecha sea la relación, mayor es el dolor de la traición. Jesús conoció este dolor de la traición de cerca. La peor traición, la más desleal de todos los tiempos, fue la traición de Judas a Jesús por 30 monedas de plata. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Es lo que ya se había profetizado ahí en Salmo 41:9 y que tuvo su cumplimiento allá en Juan capítulo 13, versículo 18, cuando Jesús, entre otras cosas, lava los pies de los discípulos. Pero Jesús no fue vengativo, ni se amargó o enojó. Todo lo contrario, después de recibir el beso del traidor, Jesús trató a Judas como amigo. Esto fue lo que leímos ahí en Mateo 26, en el versículo 50. A pesar del dolor, hay una manera en que podemos superar la traición. El poder viene directamente de Dios y también la fortaleza para perdonar. Después que David se lamenta por una confianza rota ahí en lo que leímos en el Salmo 55, él sugiere cómo superar el dolor. Él dice, allí en los versículos 16 y 17, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y el Señor me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz.
Creo que es fácil comprender y entender que una de las formas en que podemos en verdad superar el dolor es orando solamente a Dios. Cuando sentimos que todo se vuelve contra uno, cuando nos ha saltado la peor de las traiciones, lo primero que deberíamos hacer es lo que recomienda David. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y el Señor me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. La primera clave, por supuesto, que es clamar a Dios. Aunque algunas veces deseáramos golpear al traidor, necesitamos llevar nuestra causa al Señor. El Señor o el apóstol Pedro habla acerca de este asunto, él que fue directamente uno de los que en una u otra forma traicionaron al Señor, pero él escribió más tarde, allí en su primera carta, capítulo 3, versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y fue Pedro quien, cuando llegó ahí a apresar a Jesús toda la muchedumbre, fue el que sacó la espada y cortó la oreja del siervo del sacerdote, y nuestro Señor le mostró y nos enseña a nosotros que violencia solamente engendra violencia. Por eso yo creo que esa lección, inspirado por el Espíritu Santo más tarde, Pedro escribe eso, no devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para que heredásemos bendición, y esto va en contra totalmente a veces de nuestro sentir, de lo que pasamos, de lo que enfrentamos y de lo que llevamos a cabo. Otra clave para superar el dolor de la traición es recordar precisamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra naturaleza de por sí pecaminosa nos impulsa normalmente a pagar mal por mal, pero Jesús nos enseñó lo contrario. Él dijo, no resistan al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y terminó diciendo ahí en Mateo 5:39, lo que ya leímos, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando Jesús le maldecían, no respondía con maldición. Debemos conformarnos a su ejemplo y no devolver insulto por insulto, incluido cuando se trata de la traición. Los creyentes o los que queremos seguir a Dios, los que queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo, fuimos diseñados para hacer el bien, incluso a quienes les hacen daño. Recuerda que esto no significa que no se deba buscar la justicia penal adecuada en casos de abusos, violaciones, etcétera, etcétera, y todos los casos. O sea, esto es independientemente de poder someternos a las autoridades, como dice Romanos capítulo 13. Sin embargo, la búsqueda de esa justicia no debe estar motivada por un deseo de venganza. Otra poderosa clave para superar la amargura de la traición es la capacidad que nuestro Dios nos da para perdonar a los traidores. La palabra perdón incluye la palabra don. Cuando elegimos perdonar a alguien, realmente le damos a esa persona un regalo, la libertad de represalias personales, pero cada uno también se está dando un regalo, el regalo de una vida libre de rencor. Intercambiar nuestra amargura e ira por el amor de Dios es un intercambio maravilloso que da vida, pero aunque a veces dudemos de esto, funciona. Jesús enseñó que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos debería ser proactivo. Pero yo os digo, en lo que ya leímos, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Sin duda, es extremadamente difícil perdonar a una persona que ha traicionado nuestra confianza. Todo esto solamente es posible con la ayuda, la fortaleza, la misericordia, la compasión de Dios. Aquellos que de una u otra manera
experimentan el amor de Dios en su vida, entienden lo que significa ser amado incondicional e inmerecidamente. Solo con la ayuda del Espíritu de Dios podemos amar y orar por aquellos que de una u otra manera están buscando hacernos daño. Y solamente quiero terminar esta reflexión con lo que escribió el apóstol Pablo ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículos voy a leer desde el 14 al 21, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. No maldigan a sus perseguidores, más bien pídanle a Dios que los bendiga. Si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice: a mí me toca vengarme y yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Y lo que pasó nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo más claro de que las cosas pueden funcionar a la manera de Dios. Él puso todo en manos de Dios y Dios se encargó de darle la victoria, y de una manera increíble, allá en la cruz, en el Gólgota, y gracias a ello, cada uno de nosotros puede tener en su vida diaria algo diferente. Podemos esperar que a veces sintamos que el mundo se pone en contra de nosotros o contra uno. Sí, es probable que pudiera suceder, pero podemos aprender a enfrentar las traiciones, por supuesto que sí. Y hay ejemplos grandísimos en la Escritura, no solamente de nuestro Señor Jesucristo, sino de algunos más, que nos muestran que las cosas sí funcionan haciéndolo a la manera de Dios. Bendito Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias por el privilegio y la bendición en esta noche de estar nuevamente reunidos en tu nombre, Señor. Queremos, Padre, rogarte, queremos elevar nuestras plegarias, nuestras peticiones, y te doy gracias, bendito Dios, de manera personal, por la bendición, Señor, de que este grupo tenga esa disposición, Padre, para empezar a elevar cada uno lo que le acontece en su vida, lo que le preocupa, lo que le afana, dar muestras de gratitud, Señor, y en fin, elevarte todo aquello, Padre, que requerimos y necesitamos hablarte cada día, Señor. Te doy gracias, Padre, inclina tu oído, que todo lo que vamos a orar y todo lo que le vamos a elevar en plegarias, Señor, en peticiones y acciones de gracias, Señor, suba a ti con olor fragante, y sabemos, Padre, que ya está siendo respondido por ti. Bendice a cada una de las familias aquí representadas en el grupo, Señor, a cada uno de los que estamos aquí y aún los que no se conectan. Señor, alcánzalos con tu bendición donde quiera que estén. Gracias, Padre, por esta bendición de estar reunidos en tu nombre. Y Padre, todo esto lo ponemos a tus pies en esta noche, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quien quiera orar, adelante. Amén. Amén.